Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Estamos aquí ya por la gracia de Dios para continuar estudiando el último mensaje de salvación que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros y para el mundo actual en que vivimos. Al mismo tiempo también queremos dar una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Maestro, a todos los amigos y público en general que por los medios de comunicación actuales tienen la oportunidad de poder participar de este estudio. Estamos estudiando esta serie de estudios de una completa salvación del pecado a una vida de santidad. Salvación completa en Cristo Jesús. Por fe y gracia solamente, sin obras de la ley, para que nadie se glorie, ya que la gloria se ha dado a Cristo, quien es el Salvador, que obra en el creyente desde principio a fin. A eso se llama vivir en la justicia de Cristo. Cristo entonces se convierte en nuestra justicia. Estamos en el estudio número 466 de esta serie de salvación por fe y gracia en la justicia de Cristo o por medio de la justicia de Cristo, para que el creyente comience una vida que Cristo quiere concedernos como un regalo, su vida perfecta de obediencia que vivió en esta tierra. Hace 2000 años atrás, Jesús vino a este mundo y vino a poder hacer conocer realmente cómo es Dios, el amor de Dios. Dios es amor, pero el pueblo de aquel entonces, los judíos, no quisieron recibir a Cristo el verdadero amor. Se quedaron con la copia del amor. La copia del carácter de amor de Cristo es la ley de los 10 mandamientos. Y conforme hemos estudiado hasta aquí, en el plan de salvación, los 10 mandamientos, su única función es mostrarnos nuestra vida de pecado, mostrarnos todos nuestros pecados y luego señalarnos la solución, el remedio, la salvación que está en Cristo Jesús. Y la ley fue enviada para que nos lleve a Cristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe, para recibir una vida de justicia de Cristo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, así debería comenzar la verdadera vida cristiana. Pero como hemos aprendido de la historia, generalmente el mundo religioso, el cristianismo en todos los tiempos, se ha quedado con la ley de Dios, la copia. Otros se han quedado con la Biblia. La Biblia solamente es la fotografía de Cristo. Entonces, cuando el religioso y el profeso cristiano se queda entretenido y queriendo obedecer la ley de los 10 mandamientos o queriendo cumplir lo que dice la Biblia,
prácticamente se está engañando, porque Dios no envió ni la ley escrita ni la Biblia para que el ser humano pueda aprender a obedecer. Porque la ley es santa, justo, perfecto, bueno. La Biblia también. Entonces un ser humano pecador nunca podrá realizar una obediencia perfecta y permanente. Entonces, por eso, en este tiempo necesitamos dar lugar a que nuestra vida pueda encontrar a Cristo para poder entregar nuestra vida completamente a Cristo, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ahora sí, entonces, Cristo nos justificará. La justificación por la fe será una realidad viviente, una experiencia viva, una vida llena de las obras de Dios y una vida que refleje el carácter de Cristo, la vida de Cristo, para no seguir viviendo en vida carnal, con corazón egoísta y con mente terrenal. A eso se llama justificación por la fe. Y como ya conocemos todos, este mensaje de justificación por la fe fue presentado por 3 mensajeros en 1888. Y han pasado ya 133 años y estamos todavía en este mundo. ¿Por qué estamos todavía en este mundo? Porque desde aquel entonces, más de 100 años, este mensaje no ha sido aceptado. Y es más, este mensaje estaba dentro de las ceremonias, programas, ritos, actividades religiosas que las iglesias suelen cumplir. Pero ya es tiempo de que este mensaje pueda ser rescatado y pueda cumplir su misión en este tiempo. Por eso estamos estudiando en este tiempo esta serie de estudios de salvación por medio de la justicia de Cristo. Y hoy vamos a continuar estudiando. En el estudio anterior hemos comenzado a estudiar qué significa justicia de Cristo, qué es ser justificado, cómo es eso de vivir en la justicia de Cristo, en la vida de Cristo, con el carácter de Cristo. Dios tenga misericordia de nosotros para que en este tiempo lleguemos a comprender claramente este mensaje y Cristo pueda abrir nuestras mentes, es decir, recibir una mente nueva, sabiduría que viene de lo alto, no sabiduría terrenal, como dice el apóstol Santiago. La sabiduría de este mundo es contencioso, es incrédulo, es una sabiduría que se enorgullece, se exalta y mucho más.
Necesitamos entonces la sabiduría de Dios. Entonces, para predicar este mensaje, Cristo nuestra justicia, la mensajera del Señor en 1888 escribió, registró para futuras generaciones cómo debe ser el ministerio, cómo deben ser los líderes, los maestros, los obreros y los predicadores. En el estudio anterior hemos iniciado el estudio de la condición del ministerio. La mensajera del Señor Elena Hardon de White estaba pidiendo a todo el ministerio que se conviertan. Desde el presidente de la Conferencia General, en ese entonces Jorge Butler, secretario y teólogo y pastor Urias Smith, y toda la gran lista de los ministros obreros, no estaban convertidos. Y si algunos estaban convertidos, habían perdido el primer amor. Entonces necesitaban una nueva conversión. No se puede predicar este mensaje sin tener la vida de Cristo, esa vida nueva, porque la prédica, el Evangelio no tendrá poder, solamente estará repitiendo, dice, como papagayo, como el loro, las palabras frías, la teoría como conocimiento, la letra de la ley de la Biblia, pero sin poder. Lo que da poder al mensaje es Cristo nuestra justicia. Pero para ser justificado por la fe y recibir la justicia de Cristo, el creyente necesita cumplir las sencillas condiciones para aceptar a Cristo, entregar su vida y nacer a vida nueva. Hace un tiempo atrás hemos estudiado 12 condiciones. Todas son por fe. Por eso la condición principal es la fe. Una fe verdadera. Una fe que está dispuesto a unirse a Cristo y a separarse del mundo y del yo. Se necesita entonces una fe verdadera para tener una vida espiritual por medio de la conversión. Ahora sí, el Señor, Dios, utilizará a los instrumentos humanos como maestros, como evangelistas, como predicadores, para llevar este mensaje al mundo entero. Pero muchos se han aventurado a predicar este mensaje sin tener el carácter de Cristo, sin ser convertido. ¿Y qué acontece? En el estudio anterior hemos aprendido, para no olvidar estamos recordando. Muchas veces hay un dicho que dice: en la repetición está el gusto. Un ministerio o los predicadores que no están convertidos no producirán frutos. ¿Qué frutos? Primeramente los frutos del carácter. Predicadores no convertidos no tendrán el carácter de Cristo. No tendrán el amor de Dios en el corazón. Y también
Cuando la Biblia habla de fruto, se refiere también a almas que escucharon el mensaje por su prédica, su enseñanza, y se convirtieron y llenos del Espíritu Santo, ya están en el camino angosto que conduce a la vida eterna. Almas convertidas, almas consagradas. Es el fruto del carácter de Cristo en el creyente. En uno de los estudios anteriores hemos leído que las predicaciones no tienen mucho poder. Lo que da poder al Evangelio es el amor de Dios en el corazón. El que tiene el amor de Dios en el corazón tiene el carácter de Cristo. Entonces, su vida, su experiencia, su carácter predicará, dice, más alto o más eficientemente, y solamente los que vean el carácter de Cristo en el mensajero, lleno del amor de Dios, entonces también aceptarán a Cristo. Pero una prédica sin frutos verdaderos, si el que predica no tiene el carácter de Cristo, entonces no está cumpliendo o no está sobre la roca y en el camino que conduce al cielo. Y la hermana White, la mensajera del Señor, recomendó que una vez que los ministros se conviertan y tengan la justicia de Cristo, ella dice, estarán dispuestos a ir a nuevos campos para hacer un trabajo para el Señor. Ya no se quedarán en las iglesias, dice. Pero si alguien se queda en la iglesia, lo único que puede justificar para que se queden en las iglesias y en las ciudades es estar trabajando activamente por Cristo en la salvación de las almas. El líder, el ministro en la iglesia, debe, dice, adiestrar, debe preparar 20 hermanos de la iglesia para enviarlos a predicar de 2 en 2. Y una vez que mandó a predicar, seguir preparando otros 20. Aún la palabra de Dios da el número, la cantidad. Un maestro, un mensajero verdaderamente convertido, si se queda con los creyentes en la iglesia, su trabajo es prepararlos en predicar el Evangelio correctamente. Y si no hace esta labor, entonces no está siguiendo al Salvador, al verdadero Maestro, al verdadero evangelista. Está solamente haciendo lo que su yo le ordena. Está haciendo lo que su voluntad le dice. Entonces no va a producir frutos. Ahora vamos a continuar estudiando acerca de los ministros que Dios necesita, de los mensajeros, de los obreros, de los atalayas, de los predicadores. Si usted, hermano, hermana, quiere predicar este mensaje de justicia por la fe en Cristo Jesús, entonces necesita una verdadera conversión, nuevo nacimiento del Espíritu
porque lo que es nacido de carne y sangre, carne es, y no puede heredar el reino de los cielos. Necesita nacer. Es el mayor milagro que Cristo puede hacer en el creyente, si es que conoce y ha cumplido los 12 requisitos. Para no olvidar, necesitamos enumerar. Muchos se preguntarán cuáles son los requisitos. Ya la mensajera del Señor había advertido de que no se puede predicar una salvación barata, una salvación sin condiciones, y no se puede predicar una vida de santidad, de justicia, sin que realice las obras de Dios como un instrumento, sin dar lugar a que el Espíritu Santo y la gracia obren en el creyente buenas obras, obras santas, obras perfectas, obras que puedan ser luz en el mundo. Si esas obras no se manifiestan, entonces está engañándose. Ha comprendido cualquier otra cosa menos la justificación por la fe. Entonces necesitamos conocer las condiciones. Como dijimos, todo es por fe. Solo por motivo de estudio y para que cada uno podamos comprender y no olvidar, lo hemos dividido en 12 requisitos o condiciones, los cuales todos unidos se experimenta al mismo tiempo por fe. Enumeremos entonces brevemente. La primera condición era aceptar el llamamiento. El Espíritu Santo está llamando a todo ser humano en este mundo. Utiliza 1000 maneras de llamar, por medio de prédicas que predican los mensajeros o maestros o los pastores, por medio de una enfermedad, por medio de una desgracia, un fracaso, por medio de los problemas, por medio también de la incredulidad, que uno siendo aún religioso y trata de cumplir, promete, Señor, voy a cumplir, a estar en las reuniones, porque la Biblia dice no dejando de congregaros. Promete, Señor, te voy a dar el diezmo. Pero, ¿qué acontece? Acontece que no puede cumplir. Entonces, ¿por qué no puede cumplir? Porque no ha aceptado el llamamiento. Solamente se ha llamado él mismo. Así como Judas. Judas no fue llamado, pero él vino y Cristo no lo rechazó. Así hoy Cristo no rechaza a los religiosos, a los profesos cristianos, pero no los puede aceptar, no puede darles su Espíritu Santo para que engendre una nueva vida, para que sea su guía, su maestro, el todo. No puede darles Cristo. Cristo solamente da su Espíritu Santo a todos los que llenan los 12 requisitos. Ahora alguien dirá,
que el Espíritu Santo ha hecho por mí muchas cosas. Y tiene toda la razón, porque el Espíritu Santo trabaja externamente, desde afuera está llamando, está suplicando, está advirtiendo y está suplicando al pecador. Entonces, el Espíritu Santo está presto para ayudar a cualquier persona que pide auxilio, socorro. Quizás se enferme y no puede solucionar porque gastó todo su dinero y ya no hay más especialistas en el mundo. Ahora puede clamar a Dios de todo corazón. El Espíritu Santo se compadecerá y le dará la salida, la solución. Pero está trabajando de afuera. Es para llamarle nada más. Pero cuando uno acepta a Cristo verdaderamente, el Espíritu Santo entrará dentro de nuestra vida y creará un nuevo hombre, y el nuevo hombre nacido del Espíritu con la justicia y el carácter de Cristo, el Espíritu Santo lo preparará y el Espíritu Santo le llevará a predicar, a enseñar, a buscar almas. Así funciona el llamamiento. Primero el llamamiento es para entregar nuestra vida y luego el llamamiento también implica a trabajar por Cristo activamente, con el 100% del tiempo, con el 100% de los talentos, con el 100% de las riquezas, de los bienes o ganancias o posiciones que el creyente tiene. Llamamiento, estar dispuestos a todo lo que implica este llamamiento. Solo el que cree y tiene fe en Cristo puede cumplir este requisito. Pero los que no tienen fe, ¿qué dirán? No, si yo acepto a Cristo y voy a ser un obrero, un siervo, un ministro consagrado por Dios, ya no voy a poder vivir mi vida en este mundo, dirá. Ya no voy a poder cuidar mi trabajo, mi estudio. Ya no voy a poder cuidar mi empresa. Entonces dirá, ¿de dónde voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Con qué voy a viajar? Falta de fe, no tiene fe. No cree que Cristo le puede dar todo. La Biblia está llena de relatos de patriarcas, profetas, apóstoles y creyentes que experimentaron esta salvación y Dios nunca les hizo faltar nada. Necesita fe para aceptar el llamamiento. El segundo requisito es conocer, estudiar toda la palabra de Dios, toda la ley de Dios. La ley de Dios no solamente tiene 10 mandamientos. Dios dividió en 613 estatutos, mandatos pequeños. Lo desglosó para que el ser humano pueda comprender claramente. Entonces, el creyente, si tiene fe verdadera, estudiará y conocerá las leyes de Dios. No solamente las leyes, conocerá toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y no solamente la Biblia, conocerá los testimonios del Espíritu Profecía, que son más de 100 libros. Pero alguien dirá, ¿qué son esos? Pero todo tiene su explicación. Dios mismo da razón.
Todo lo que no se contradice es la misma cosa. Así como en el tiempo de Jesús, habían otros que estaban predicando a Jesús y así hacían milagros en el nombre de Jesús. Los discípulos dicen que lo prohibieron, pero Jesús ¿qué les dijo? No hay que prohibir a ellos, porque si ellos predican en mi nombre, entonces son de los nuestros. Si no hablan contra nosotros, es de los nuestros. Así es, la ley no se puede contradecir con la Biblia. Toda la Biblia es ley simplificado. Y la ley y la Biblia no se puede contradecir con los testimonios del Espíritu Profecía. Imposible. Pero muchos dicen que no concuerda, se contradice, porque estudian con mente carnal, con sabiduría del mundo, a la letra. Piensan que es como un mejor libro de este mundo. No, la palabra de Dios, la ley, los testimonios son inspirados. Entonces, la condición es aceptar toda la ley, la Biblia y los testimonios. Si no, Cristo no puede dar su vida. No puede Cristo implantar su vida en el creyente. Porque si Cristo lo hace, el nuevo creyente prácticamente será en vano. El hombre viejo, el hombre carnal, seguirá viviendo su vida, buscándose la vida en este mundo y solamente dedicará horas temporalmente ir a la iglesia y cumplir ceremonias, ritos, programas que no tienen ningún valor sin tener a Cristo en el corazón. Por eso necesita estar dispuesto a aceptar la Biblia, la ley. La tercera condición, la Biblia presenta humillación. Al aceptar el llamado, al conocer toda la palabra de Dios, se humillará. Hasta el polvo dirá: Señor, tus palabras son santos, son difíciles para mí, pecador, dirá. Porque la palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Quién puede aceptar a Cristo y bautizarse y salir a predicar el Evangelio a todo el mundo? Nadie lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque solo aceptó la letra de la ley de la Biblia, pero no aceptó a la ley original que es Cristo, el amor verdadero que es Cristo. No aceptó a Cristo que es la Biblia viviente. Allí está el problema. Por eso no puede salir a predicar. Pero si acepta a Cristo, el día que acepta a Cristo, el Espíritu Santo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo en él, lo llevará al mundo a predicar el Evangelio y Cristo irá con él. Porque dice: yo estaré con vosotros. Ese es el tercer requisito. El cuarto requisito que hemos estudiado es el quebrantamiento de vida. Al humillarse ahora,
su vida se quebranta, cae sobre la roca y se hace 1000 pedazos. ¿Qué significa eso? Comprender que su vida no vale. Ahora va a tener que entregarse en las manos del alfarero, porque su vida está quebrado, porque el hombre es hecho de barro, el pecado lo quebró, su vida está lleno de problemas, lleno de mal carácter, lleno de malos pensamientos, lleno de la falsa educación del mundo, lleno del legalismo, de la justicia propia por medio de la obediencia a la ley. Todo eso malogró su vida. Ahora tiene que reconocer que está quebrantado, que no puede cumplir la palabra de Dios, que no puede ser obediente, que no puede ni predicar el Evangelio como debe ser. Entonces ahora tendrá que pedir por fe. ¿Qué tendrá que pedir? Nueva vida. Entregar a las manos del alfarero su vida quebrado para recibir una vida nueva. Cristo es fabricante, es como el alfarero, es creador. Creará ahora un vaso limpio para ser llenado del Espíritu Santo. Tener vaso limpio significa tener el carácter perfecto de Cristo. Pero todo es por fe. La fe es la mayor condición que nace de la palabra. La fe viene, dice, por el oír, por el estudiar la palabra de Dios. Ahora veamos la sexta condición, la quinta o la cuarta condición en la fe. La quinta es quebrantamiento. A ver, vamos a ubicarnos bien. El primero es el llamamiento. El segundo es conocer y aceptar la palabra de Dios por fe. El tercero es humillación hasta el polvo. El cuarto es la fe verdadera. Recibir de Cristo la fe verdadera, la fe de Jesús, una fe viva. La quinta es arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero que produce el Espíritu Santo en el creyente. El pecador no se puede arrepentir porque su mente está malogrado, su corazón egoísta. Se va a arrepentir mal, por eso necesita el auxilio del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo llama, hace comprender el estudio, el Espíritu imparte la fe, el Espíritu humilla, el Espíritu da arrepentimiento. Y el sexto es el Espíritu Santo da el quebrantamiento. Y el séptimo requisito es renuncia al yo. Renuncia a la vida carnal. El octavo es confesión. El noveno requisito es aceptar a Cristo ya como un Salvador personal para vivir con Él, para permanecer conectado, para andar con Él, para nunca más desprenderse. Por la fe es lo que nos une. Pero si perdemos la fe como Eva comenzó a creer en el enemigo de Dios y perdió la fe en Dios. El enemigo le dijo, no vas a morir. Dudó de Dios
y comenzó a creer en el enemigo. Para que esto no pueda acontecer, tenemos que renunciar a nuestra vida, morir al yo. El yo tiene que estar crucificado en la cruz, juntamente con Cristo. Esa es la forma de muerte que ilustra en el plan de salvación cómo el ser humano carnal debe cada día morir. Y el noveno, dijimos, aceptar a Cristo ahora. Ese es aceptar la vida de Cristo. Décimo, entregar nuestra voluntad. Y al entregar nuestra voluntad, ahora, paso número 11, seremos justificados. Justificado quiere decir aceptar el perdón y aceptar la vida nueva, nuevo nacimiento. Y el paso número 12 es conversión, nuevo nacimiento. Nace el cristiano como un bebé con el carácter, con la justicia de Cristo, con el manto de la justicia de Cristo. Todo ese, los 12 requisitos, eso es justificación por la fe verdadera. Ahora sí, el creyente está apto, preparado, habilitado, idóneo para poder predicar el mensaje de justificación por la fe, para que tenga poder ese mensaje. Eso es lo que la hermana White estaba pidiendo en 1888 al pueblo adventista. Y hasta hoy el pedido está en pie. Y todos necesitamos experimentar y aceptar el llamado para ser mensajeros de la justicia por la fe. Entonces, ahora vamos a seguir aprendiendo otras lecciones de la historia de 1888. Materiales de Elena White, de 1888, página 73, dice lo siguiente: que el Dios del cielo permita su poder venga sobre nuestros corazones para que tengamos caracteres rectos y corazones puros, para que sepamos cómo trabajar por el enfermo y el sufriente. Entonces, el que experimenta la justificación por la fe, el Espíritu Santo entra al corazón, porque está dispuesto a ser limpiado del egoísmo, que es la raíz del pecado. Y el Espíritu Santo, ¿qué hará? Implantará el carácter recto de Cristo en un corazón puro, como dice aquí. Y ahora sí estará ya preparado para trabajar por el enfermo y el sufriente. Voy a leer de nuevo: que el Dios del cielo permita que su poder venga sobre nuestros corazones para que tengamos caracteres rectos y corazones puros, y para que sepamos cómo trabajar por el enfermo y el sufriente. Entonces la vida cristiana se inicia con un carácter recto, corazón limpio, apto, preparado, habilitado bajo la dirección del Espíritu Santo y la gracia de Dios, y con Cristo para trabajar en favor de los enfermos y sufrientes. ¿A quién llama ministro? A todo aquel que ha invocado el nombre de Cristo y que ha probado y sabe que el Señor es bueno. Todo el que ha nacido del Espíritu
y ha nacido del agua en el bautismo, es un ministro consagrado por el cielo. Ahora sí, la Iglesia también lo puede acoger y consagrarlo como ministro de la Iglesia también. Una cosa es ser ministro de una iglesia, de la corporación o de la iglesia, de las iglesias reformadas o ministerios, pero otra cosa es ser consagrado por Dios directamente como Pablo. Pablo dijo, el Señor me dio el ministerio. Sigamos leyendo. Tengan temor de eso. ¿De quién? De ministros, de predicadores que no han experimentado la justicia por la fe. Ellos predican, dice, pero no practican en sus vidas. Ellos muestran por su actuar que la verdad no ha santificado sus almas. No tienen el carácter de Cristo. Son predicadores que se molestan, que se enojan, que ofenden. Predicadores que se cansan. Predicadores que solamente están, como hemos visto, revoloteando o están de iglesia en iglesia, repitiendo las mismas verdades. Dios no va a obrar con el hombre que predica las cosas de Dios en el púlpito y da una mentira de la verdad fuera del púlpito. Cuando toma la palabra parece un verdadero mensajero porque repite la ley, la Biblia, los testimonios. Pero la verdad es una mentira en su vida. Y la sangre de las almas que ha instruido mal, que ha desviado del camino, tendrá que dar cuenta, dice, esos predicadores. Entonces, para ser predicador se necesita una vida puro, santo, lleno del Espíritu Santo. Ahora veamos en la página 117 de Materiales de Elena White de 1888. Ellos aceptan la verdad sin ninguna convicción profunda de pecado y se presentan a sí mismos como obreros en la causa de Dios cuando son hombres no convertidos. Entonces, hay predicadores que realmente no conocen una profunda convicción del pecado. No saben qué es pecado. Solamente en una forma superficial han comprendido que pecado es un acto externo. Para muchos el pecado solo es robar, mentir, matar, engañar, adulterar, nada más. La Biblia dice muchos pecados lo llaman solo pecador al borracho y dicen que el borracho no entrará al cielo, pero ellos dicen tienen corazón egoísta, mente carnal, mente llena de las concupiscencias, amador del mundo, amador de la educación del mundo, amador de los trabajos de este mundo, de las profesiones de este mundo, de la vida de la ciudad. Entonces no están convertidos. Así que sus vidas, dice, dan evidencia de que poseen un conocimiento superficial. No conocen, no tienen un conocimiento del poder salvador de Cristo. Una razón por la cual la Iglesia está en una condición de decadencia es que muchos han llegado a la verdad de esa manera y nunca han sabido lo que es tener poder convertidor de Dios sobre sus almas. Por esa forma,
que predican esos predicadores no convertidos, dice, la iglesia está en una condición de decadencia, tibieza, frialdad, sin amor. Y muchos reclaman, hermanos, dice, hay que unirse. Hermanos, necesitamos tener amor, pero nunca existe el amor. Y piensan que amor son palabras, así como enseña la psicología y la educación del mundo. Tienes que tener palabras, dice, agradables, palabras de cortesía, palabras amables, dice. No, el amor no es solamente palabras. El amor son hechos, es actos, afecto, compartir el mensaje, compartir la vida, compartir el trabajo de predicar, enseñar y atender enfermos, compartir los bienes, las necesidades, compartir el alimento material, así como Jesús compartía hasta con 5,000, 10,000 personas. Ese es amor, estar junto con las almas, llevar a las almas a vuestro lugar donde vivís, a los puestos de avanzada, al campo, así como Abraham acogía a 1,000 personas en su casa. Eso es amor verdadero. Pero muchos piden ese amor en la iglesia. Ese amor nunca va a aparecer. Necesita conversión, justicia en el corazón, amor en el corazón. De nada vale, dice, predicar en las iglesias sin tener el amor, el carácter de Cristo. Aquellos que profesan estar unidos a Cristo debieran ser obreros juntamente con Dios. El obrero, el ministro, el predicador convertido trabaja junto con Dios, junto con Cristo, nunca va solo. ¿Y cómo saber que si yo trabajo junto con Cristo? Es fácil. Tendré el carácter de Cristo y tendré un compañero o hasta 2, porque Jesús nunca envió a los discípulos solos, de 2 en 2. Y la mensajera del Señor preguntó, ¿quién cambió, dice, ese método de trabajo? ¿Por qué hoy en día los pastores, los obreros andan solos? Ese es el método del enemigo, de Satanás. Satanás se ha introducido a la iglesia. Satanás maneja la iglesia, se ha infiltrado en la iglesia, porque sabe que si el ministro, el predicador, el maestro, el obrero va solo, es prácticamente ya presa del enemigo. Caerá en el desánimo, caerá en el pecado y no tendrá poder para continuar. Porque ya la Biblia lo dijo, Salomón dijo, 3 tizones separados se apagan, dijo. 3 dobleces de cuerdas separados se rompen. Pero 3 cuerdas unidas, imposible que se rompan. 3 tizones juntos, imposible que se apaguen. Por eso Satanás separa a los predicadores. Cuando usted, hermano, cuando yo también vea ministros, predicadores, pastores que andan solo, el enemigo los está utilizando y los está enviando, porque Dios nunca manda, nunca Cristo lleva a los obreros solos, siempre 2 o 3 y en grupos organizados, trabajan activamente. Los miembros de la Iglesia de Cristo deben reunir los rayos de la luz de la justicia por la fe y reflejar a otros, dejando una gran huella hacia el cielo en el mundo,
tienen que ser como las vírgenes sabias, teniendo sus lámparas ordenadas y ardiendo, representando el carácter de Cristo al mundo. ¿Qué significa ser vírgenes sabias? Las vírgenes sabias tienen lámparas y tienen ardiendo con el fuego del amor. Cuando la lámpara está ardiendo, la lámpara es la Biblia. Tienen la Biblia, la ley en el corazón. Pero ahora el Espíritu Santo es el aceite que lo hará arder. El Espíritu Santo es el que graba el carácter de Cristo en el creyente espiritual, no en el hombre carnal, no en el hombre egoísta, no en el yo. El yo debe morir. Entonces, el verdadero cristiano tiene el carácter de Cristo. A eso la Biblia lo llama, que las lámparas están ardiendo, llenos del Espíritu Santo. No debemos estar satisfechos con nada menos que esto. Menos que eso es un engaño. Si los creyentes en la iglesia no están ardiendo con el carácter de Cristo, y ese fuego que arde, que es el carácter de Cristo, debe ser como fuego en el rastrojo. Cuando un fuego se prende en el rastrojo, comienza a propagarse. Y el Espíritu Santo lo propaga como un incendio. Así es el verdadero cristiano. No tenemos que estar satisfechos con nuestra propia justicia, dice la mensajera del Señor. En la página 960, Materiales de Elena White, tomo 3, dice: no tengo tiempo específico para hablar cuanto a la acción del derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Pero cuando el ángel poderoso descenderá del cielo, se unirá al tercer ángel para concluir la obra para este mundo, mi mensaje es que nuestra única seguridad consiste en estar listos para el refrigerio celestial, teniendo nuestras lámparas preparadas y ardiendo. Entonces, ¿por qué el mensajero, el líder, el maestro, el feligrés, el miembro de iglesia necesita nuevo nacimiento? Para que tenga el carácter de Cristo, para que su lámpara esté ardiendo, lleno del aceite del Espíritu Santo y lleno del amor de Dios. El amor de Dios es el fuego que enciende. Entonces ahora estará preparado para la lluvia tardía. Y en cualquier momento podrá descender esa lluvia tardía sobre el creyente y podrá iluminar el mundo bajo la dirección de aquel ángel poderoso de Apocalipsis 18. Debemos estar listos con el carácter de Cristo para el refrigerio celestial. Si el creyente, sea adventista, evangélico, protestante, católico o cualquier nombre que tenga su religión, si no tiene el carácter de Cristo, que es la lámpara ardiendo, será chasqueado en la lluvia tardía. No recibirá la lluvia tardía nunca. Estará derramándose, dice, la lluvia tardía. Muchos de sus hermanos quizás estarán predicando con poder, pero ese creyente que no estaba listo con el carácter de Cristo es ciego, es sordo, no escuchará ni verá la lluvia tardía. Esa es la triste noticia para muchos que son incrédulos. El ser humano por naturaleza es incrédulo. Por eso necesitamos estudiar. Para terminar, daremos lectura en Materiales de Elena White
139. ¿Qué más necesita el predicador, el ministro, para predicar el mensaje de Cristo, nuestra justicia? Tienen que ser totalmente del Señor. El creyente, el mensajero, el líder, tiene que ser totalmente del Señor. Jesús ya compró a toda la humanidad, a millones y millones de seres humanos en el mundo. Muchos dicen más de 20 millones. Todos están comprados. Cristo tiene derecho. Entonces hay que entregarse en las manos de Él nada más. Ya no seremos del mundo. Ya no viviremos para el mundo ni para el yo. Tienen que dejar a un lado su autoestima y su autoimportancia y colocar todo en el Señor Jesucristo, su vida. Cuando hagan eso, estarán dispuestos a salir al campo y a llevar las cargas como buenos soldados de la cruz. Cuando eso ocurra en la vida del creyente, estará dispuesto a salir al campo, como Pablo dijimos. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí, dispuestos. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si usted no está dispuesto a salir hoy mismo o mañana mismo, pero una vez que esté dispuesto, tendrá que esperar pacientemente en qué momento y en qué forma el Espíritu Santo lo lleva. No hay que ser mensajeros que corren sin ser enviados. No hay que ser mensajeros que salen a iluminar con sus chispas, con su luz humana. Esos se apagan, se cansan, se regresan otra vez a su casa, a su trabajo, a su vida. No, tenemos que esperar. El Espíritu Santo le llevó a Cristo a su ministerio, primero al desierto. Tenemos que esperar pacientemente, pero necesita disposición el Señor, pero dispuestos a llevar la carga de Cristo. ¿Cuál es la carga de Cristo, el trabajo de Cristo? Predicar, enseñar y sanar enfermos. San Mateo 4:23. Y tiene que ser como un soldado, dice. Pablo dice: el que milita, dice, en el Evangelio, no se embaraza en las actividades, en los trabajos de esta vida. Así como un soldado, un militar, está enrolado en la milicia, en el cuartel de este mundo, y no puede al mismo tiempo ser empleado de los gamonales empresarios de este mundo, y no puede tampoco atender su negocio. El militar es 100% a la milicia. Así es el verdadero cristiano, dice. ¿Y qué más? Va a cargar la cruz de Cristo. Cargar la cruz de Cristo es abnegación, es renunciar al egoísmo. Ganarán eficiencia y habilidad al enfrentar las dificultades y vencer los obstáculos. Así que no habrá dificultades ni obstáculos, porque Cristo irá adelante a allanar el camino. Porque hoy en día el cristianismo religioso dice: no podemos abrir la iglesia, no podemos viajar. Muchos dicen: no tenemos vacuna. Otros dicen: estamos contagiados con el COVID, con la pandemia. No podemos ir a predicar ni visitar porque vamos a contagiar. Dificultades, obstáculos que Satanás de antemano ha colocado en este tiempo para hacer difícil. Pero si el cristiano es convertido, tiene a Cristo, se ha entregado totalmente, continuará en esa obra porque Cristo le llevará. Se requieren hombres para posiciones de responsabilidad, pero tienen que ser hombres
que hayan dado una prueba cabal de su ministerio y de su disponibilidad de llevar el yugo de Cristo. Dios mirará con aprobación solamente a esa clase de creyentes. Al igual que Moisés dice, necesitamos dedicarnos completamente al Señor. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio.